Buenas noches, gracias a todos por venir a otra de las mesas del tercer encuentro de literatura fantástica, el tercer encuentro de literatura fantástica en la Biblioteca Nacional, encuentro internacional. Hoy tenemos esta mesa que se llama Coordenadas de lo Fantástico. Tenemos tres autores que trabajan el fantástico por eso, vamos a preguntarle cómo trabajan, porque justamente trabajan en coordenadas muy personales. O sea, en ese sentido es una mesa muy interesante porque cada uno tiene un trabajo muy personal, que toca el fantástico, entra, sale. Entonces queremos un poco que nos cuenten cuál es su mirada sobre esta literatura, y sobre su literatura y sobre la literatura. Después a cada uno que le vaya dando la palabra lo presento un poco más, pero en la mesa nos acompañan a mi lado Juan José Bursi, después Marcelo Guerrieri y Martín Sancia Caguamichi, que en ese mismo orden van a hablar de coordenadas de lo fantástico. Primero presento a Juan José Bursi. Juan José en este momento tiene una larga trayectoria, pero vamos a empezar de lo más actual. Dirige una editorial con Laura Mazzolo que se llama Zona Borde. Realmente es muy interesante, justamente en esa cosa de zona borde. El otro día me enteré que estuvieron a punto de llamarse Zona Border. Acá está. Mirá, ahí está. Una reedición de un libro que él sacó primero por una colección de cuentos que hace mucho, creo que casi cuando nos conocimos, 2009 por lo menos, ¿sí? Que era solo cuentos de la Universidad Nacional de La Plata. Y este libro después le permitió a Juan José ganar el premio municipal, y Zona Borde lo reeditó hace poquito, hace unos meses. Y bueno, hay toda una configuración de autores nuevos que vale la pena. En lo personal, los nombres de sus libros son Miedo a la Oscuridad, que es también, hay una característica, dos de que están en la mesa han escrito para infantil. Miedo a la Oscuridad, Un Dios demasiado pequeño, Sueños del hombre elefante, Loop y Los deseantes. Acá está, este salió por Gárgola, que hoy el editor de Gárgola estuvo en la mesa de las 15 hablando de mercado y literatura, y Ricardo Romero. Y Los deseantes, que es su anterior libro. Así que él trabaja en una beta muy vinculada al horror, a lo grotesco, bueno, y realmente él como sería casi en algún sentido un discípulo de Clive Barker, cuando dice, bueno, cuando hay que escribir algo horrible, hay que ir hasta lo más horrible posible. Es así en ese sentido un exagerado que le gusta, ¿es verdad o no? Le gusta ir hasta el fondo. Clive Barker dice, si vas a ser gracioso, sé gracioso hasta el fondo. Si vas a hacer algo horrible, hacelo horrible hasta el fondo. Así que bueno, Juan José, contanos un poco qué has reflexionado en torno a esto de coordenadas de lo fantástico. Hola, hola. Bueno, gracias, José María. Escribí algo muy breve. La consigna por la cual nos convocó Damián era un poco, ¿no?, hablar de lo fantástico relacionado con nuestra obra, bueno, con lo que escribimos o con lo que le escribo en mi caso. Y primero hice como una especie de reflexión, un poco para armar un poco de quilombo y que después pregunten o nos tomen, ¿no?, o que hablemos después entre nosotros. Mismo hablo de Cortázar y veo que vos trajiste a Cortázar. Y después una pequeña relación con lo que tiene que ver conmigo, y traje como ejemplo un fragmento de un cuento para que vean a lo que me refiero en lo que voy a leer. El título de la charla era La grieta de lo real, si no me equivoco, de lo que iba a decir yo. Y digo algo así. Elegí este título, no sé bien por qué. Me pidieron que envíe un título sobre lo que iba a charlar y se me ocurrió este. Quizás lo hice pensando en la literatura argentina fantástica más tradicional, Borges y Cortázar, sobre todo Cortázar. En esos cuentos lo fantástico se cuela como por una grieta. A veces va creciendo hasta ocupar la realidad totalmente, como sucede en Las puertas del cielo, por ejemplo. O a veces es apenas una insinuación, como en Ómnibus. Y acá estamos citando todo bestiario, ¿no? De ese modelo o estilo de relato fantástico, y que no digo que lo haya creado Cortázar, doy como ejemplo nada más,
vaya uno a saber quién lo creó en realidad, surgen grandes relatos y grandes bodrios. Voy a hablar un poco de los bodrios en realidad, y después, como me pidió Damián Vives, que no lo veo ahora, pero bueno, que es quien me convocó, voy a hablar un poco de la relación de las cosas que escribo con lo fantástico, que tal vez sea otra forma de bodrio también. Cuando me refiero a los grandes bodrios, estoy hablando de cuentos fantásticos, entre comillas, que siguen ciertas estructuras o preceptos que en lo personal me aburren. Cortázar se agota en Final del Juego, renace en Las Armas Secretas, que es su siguiente libro, y se autocopia en gran parte del resto de su obra cuentística, ¿no? Digo esto y también digo que es uno de los autores que más quiero y creo que es de lo mejor que dio la literatura nacional. Pero no podemos evitar eso. Leemos los últimos libros de cuentos de Cortázar y es como una parodia del mismo. Y ni siquiera es tan bueno como lo era al principio. Imaginen lo que me sucede cuando leo un cuento escrito por Juan Pérez, no sé, espero que no esté Juan Pérez por acá presente, donde lo fantástico se juega, acaba de entrar, en una presencia espectral, por ejemplo. Y me van a decir, no se puede escribir más cuentos de fantasmas. Yo pienso que no se pueden escribir cuentos de fantasmas porque ya se escribió. Se puede, tiene el curso del corazón, la novela de Harrison, que es algo así como un relato de magia, de esoterismo, de fantasmas, de presencias sobrenaturales. Tienen los cuentos de Robert Aickman, no sé si alguno ha leído a ese autor, que es buenísimo, pero no todos somos Harrison ni somos Robert Aickman. Antes de sentarme a escribir algo relacionado con fantasmas, por ejemplo, yo lo pensaría bien. No sé si lo fantástico se puede seguir jugando en ciertos campos o con ciertas formas. Alguno me va a decir no se puede escribir de nada después de la Ilíada, la Odisea y el teatro griego, entonces, porque ya se escribió todo. No sé si, no creo que no se trate de no tocar temas que hayan sido explorados, sino de el cómo, no tanto del qué. Y saltando un poco a lo que pienso yo en cuanto a cómo lo encaro, pienso que en mis cuentos no hay elementos fantásticos clásicos, quizás no hay elementos fantásticos, salvo en dos relatos, en uno donde hay una presencia que no se sabe si es un ente, un espíritu que convive con un ciego, ¿no? Y se buscan, y en otro donde hay un pintor que pinta una modelo que está toda quemada y se va contagiando las cicatrices de la modelo a medida que la va pintando. Salvo en esos dos cuentos, después en los 4 o 5 libros que escribí de cuentos, no creo que haya cuentos fantásticos. Hay de horror, como decía Ero, o hay elementos de horror, si se quiere. Pero en casi todos, en el 95% de mis relatos, no hay nada que no pueda suceder en la realidad. Quizás los temas o los personajes den la impresión de algo extraño, o weird en la traducción, en la palabra inglesa que se utiliza tanto. Freaks como siamesas que arman tríos amorosos. Hay una retrasada mental que nace sin extremidades y es objeto erótico de un enfermero. También hay alguien que quiere dejar de comer para alcanzar una pureza física y bueno, lo alcanza. Hay un fanático religioso, hay alguien cuyo trabajo es posar desnuda simulando estar muerta y se maquilla como un cadáver. Hay alguien que se excita mirando a ese personaje. Hay una víctima de la radiación de Chernobyl. Gente así hay en mis cuentos, pero no creo que nada de eso sea imposible. Puede ser raro, puede ser que no se vea. Si conocen el bar donde posan las tipas muertas, las tipas que se hacen las muertas me avisan que vamos. También hay pedófilos, hay sadomasoquistas, hay hermanos incestuosos, hay torturadores. No sirven al ejemplo que estoy dando, ¿no? de la rareza del cuento. A lo que voy es que trabajar con estos personajes y argumentos muchas veces crean un clima extraño, algo inusual, particular, que hace que el relato sea leído en clave fantástica o hasta de terror. Se me suele incluir en notas sobre literatura de terror, y no sé si es un equívoco. No me molesta porque me gusta mucho el género. Pero me da curiosidad y disparo otra pregunta que no la vamos a tratar acá, ¿no? ¿Qué es la literatura de terror hoy en día? ¿Cómo se entiende? Y a lo que voy es que a veces un relato fantástico no tiene tanto que ver con un factor sobrenatural o ficticio, o fantástico, valga la redundancia, sino más bien con un clima. ¿Alguien se anima a decir si Otra vuelta de tuerca de Henry James es una novela de fantasmas o una novela sobre la imaginación histérica de la institutriz que cuida a los nenes? Yo no lo sé, pero suelo citarla como la mejor historia de fantasmas, aunque probablemente no tenga fantasmas.
En mi caso, el clima fantástico o enrarecido creo que viene de lo que llamo la mitología infantil personal. Viene de la infancia, de lo que no entendíamos, pero que sí veíamos, de eso que podíamos extraer un significado, correcto o no, pero con ojos del que está descubriendo la vida, la muerte, la sexualidad. O sea, lo fantástico viene del descubrimiento del mundo, de la realidad. En un libro publicado en 2002 escribí un relato muy autobiográfico llamado Mitos y Vidas. Me voy a citar, porque es lo que tengo más a mano, y voy a leer unos fragmentos de la parte que corresponde a mitos. En total serán dos carillas, y quizás sea más claro leyendo directamente eso que tratando de explicar cómo entiendo un poco yo lo fantástico, cómo me parece que a veces lo fantástico se puede colar en un relato o puede estar presente sin caer en lo más tradicional. No digo que esté mal, lo reitero, pero digo que hay diferentes formas. A veces es como ya dije, es una especie de clima o mirada. Mitos y Vidas está dividido en fragmentos. Un fragmento se llama Oídas, cuenta una historia, otra mitos. Voy a leer algunas de mitos nada más. Y bueno, los dejo. Sí, un toque nada. No, muchas gracias. Mitos. Los testigos de Jehová eran el blanco de burlas para los chicos del barrio y también una puerta a algo oculto por varios motivos. Algo que no olvidé eran los librillos con citas bíblicas y explicaciones, historias ilustradas en una carilla, algunas con seres monstruosos y repugnantes. Recuerdo una ilustración con una especie de hombre sapo reptil vestido como un soldado medieval, malla de metal, casco. No retengo muchos más detalles, más allá de que este personaje estaba entre oculto y colgado del techo de una catedral, espiando a dos seres humanos. ¿Qué religión es esa? Esquirlas del catolicismo. Curso de comunión, primera y última, frase irresponsable dicha por una catequista resentida y seguramente enferma de algo terrible que en algún momento, no lo puedo comprobar, explotó en su cuerpo y la terminó matando, como con seguridad merecería morir todo aquel que se acerca demasiado a un Dios, cualquiera sea el color y el mensaje de ese Dios. Dijo, con solamente decir que el diablo no existe, uno se gana el infierno. Otro fragmento. Cuidado con los dioses y las religiones, no cumplen el cometido hipócrita que nos quieren hacer creer que cumplen, no acercan, achatan y aplastan, no enaltecen, denigran. Habría que rescatar las Biblias y quemar las iglesias. No es una idea novedosa, pero es efectiva. Cuando más cerca se está de cualquier dios, más lejos se está de los hombres. Mitos 12. Alrededor de los 12 años me acerqué por segunda y última vez a la iglesia. En Acción Católica jugaba al fútbol todos los sábados, se hablaba poco de Dios y esas cosas, y estaba esa catequista que me provocaba la fantasía de poder ver por debajo de su pollera. Pollera muy corta en la fantasía que en la realidad nunca usó. La fantasía surgió después de estar jugando en la plaza un sábado. Ella con la minifalda entraba gateando en uno de esos caños que había para los niños y yo la seguía por detrás. 17 mitos. Fragmentos que aparecen y desaparecen como una madera rota, flotando y hundiéndose en el oleaje. En el salón donde se atendía a los clientes de la casa de carteras y accesorios de cuero donde trabajaba mi padre, había una alfombra que particularmente me llamaba la atención. Estaba al final del salón, donde no todos los clientes llegaban o permanecían mucho tiempo. Ahí esperaba a mi padre cuando íbamos a buscarlo al trabajo. La alfombra tenía figuras que representaban los signos del zodíaco, uno con cabeza de toro, un carnero, otro con una cara coronada de rayos de sol, y no recuerdo mucho más. Sí recuerdo el sentimiento de extrañeza que me causaban esas imágenes, algo cercano al miedo, que también me fascinaba, pero que no llegaba a ser miedo. Esos seres conformaban, entre otros, la mitología de mi infancia. Mitos 22. Esta es para gente de mi edad. Un día de la semana, me parece que el sábado por la noche, pasaban 2 ciclos de películas de terror y suspenso a la misma hora, en diferentes canales. Viaje a lo inesperado y La Hora Macabra. Uno en el canal 11 y otro en el canal 13. Tenía predilección por La Hora Macabra, más allá de la película que dieran, ya que consideraba que la palabra macabra encerraba más de ese sentimiento de terror que la palabra inesperado. Una macabra era un equivalente a lo explícito para mí, la otra, inesperado, estaba más relacionada con ese sentimiento que me abordaba cuando veía la alfombra del trabajo de mi padre, lo siniestro. 24. Algunos recuerdos de Viaje a lo inesperado y La Hora Macabra. En una había una mansión con un laberinto de plantas, algo que me había parecido fascinante. En otra un hombre mataba a una mujer, era su esposa.
con un hacha y metía el cuerpo en una bolsa donde solía transportar la ropa sucia. Otra película en la que la escena quedaba congelada en el corte y luego de la propaganda la película retomaba desde ese exacto punto. Otra con una especie de sonámbula que se alimentaba de sal. Y sin duda, la película que me resultaría más fácil de rastrear si quisiera, la de un hombre a quien le implantan otra cabeza y se convertía en una especie de monstruo bicéfalo, resentido y peligroso. Mitos 29. Una aproximación al diablo. No sé por qué ni cómo en mi casa apareció una postal con un diablo parado de perfil, con el pene erecto y enorme. Recuerdo haberla mirado sin entender del todo qué era eso, si una especie de palo o cachiporra. También recuerdo a mi padre preguntando ofuscado qué hacía esa postal en la casa. La postal desapareció y con el tiempo la pude entender un poco más. Mitos 31 y termino. Un bosque otoñal, cientos de árboles que flanqueaban un camino casi tapado por hojas marrones y rojizas. Este empapelado cubría la pared del cuarto de una casa que visité de niño. La casa era de unos amigos de mi padre y la habitación era la de los hijos. No tengo más impresiones que esas, y la imagen que se me sobrepuso con los años fue la de ese empapelado que volví a ver una vez más. Una tarde, manejando por el centro de la ciudad, vi el empapelado en la pared de un edificio en demolición. Di una vuelta a manzana y pasé de nuevo por esa calle. En ese momento se me figuró que un recuerdo es una especie de líquido opaco que se almacena en el cerebro, y cuando el proceso emotivo y químico de recordar se activa, se expande por el cuerpo en microsegundos, y esa explosión líquida queda flotando hasta que vuelva al lugar en donde estuvo almacenado, ya sea en horas o en días. ¿Sería esa la misma pared que había visto entonces y que me había parecido imponente, enorme? Había estado parado en un piso ahora inexistente y el círculo de esa experiencia, de ese recuerdo inocuo y sin valor alguno, se cerraba así, fortuitamente, más de 20 años después. De forma tan aleatoria se resolvían los sucesos de una vida. A veces me gusta creer que sí. Eso es todo, gracias. Para la foto, así, inmortalizados. Claro, hay que parar un segundo para quedar inmortalizados. La inmortalidad tiene esas exigencias, ya que hablamos de la literatura fantástica, de estas coordenadas de lo fantástico. Y ahora vamos a pedirle a Marcelo Guerrieri que cuente su experiencia. Marcelo es autor del Ciclista Serial, que fue premio Sudaca Border, una blog novela que se llama Detective Bonaerense, toda una experiencia de escritura y de feedback con sus lectores. También es autor del libro Árboles de Tronco Rojo, que es un libro que editó Muerde Muertos, que ahí trabaja mucho el tema de la literatura fantástica. Ahí se puede ver muy bien ese abordaje que tiene Marcelo, yo a veces le he dicho, fantástico vacilante. Va ahí sembrando pistas, va para un lado, para el otro. Creo que tiene esa virtud de generarnos una intriga porque no sabe para dónde va y bueno, nos va atrapando para llevarnos hasta el final. Y después algo que también es muy importante en su recorrido literario, da talleres literarios desde hace muchos años, hizo la carrera de antropología en la UBA y ahora forma parte del equipo de la Escuela de Escritura Creativa que empieza este año en el UNA, es uno de los docentes. Así que vamos a pedirle a Marcelo que nos cuente un poco qué es las reflexiones que tiene respecto a este tema de hoy. Bueno, muchas gracias por la presentación, José María, un colega amigo, ya editor aparte, genio. Yo lo que preparé es un cruce entre antropología y literatura fantástica. Básicamente, cuando me convocaron, dije, voy a ir por ahí. Juntando las dos disciplinas que manejo, a las que le he dedicado mucho tiempo, y que amo ahí profundamente. Y que de hecho tienen vínculos que me parecen interesantísimos para pensar el género fantástico, sobre todo, no tanto como, si se quiere, muchas veces el género fantástico se suele pensar como una fuga de la realidad, ¿no? Muchas veces. De hecho, yo lo considero y creo que es todo lo contrario. El género fantástico de alguna manera nos remite a una realidad ampliada que justamente la cultura occidental moderna
niega, ¿no? Entonces ahí es donde entra la antropología, ¿no? Analizando mentalidades diversas, corriéndonos del etnocentrismo de pensar de que lo que piensa Occidente, el capitalismo moderno con su hiperracionalismo, es todo lo que el hombre puede, o todo lo que puede ser considerado como real, ¿no? Entonces, de alguna manera, ahí es donde entra la antropología para complicar todo, ¿no? Porque la antropología siempre habla de todo, eso es bueno, ¿no? La antropología te da antropología política, antropología de la infancia, antropología de la medicina. Hay autores interesantísimos, pero bueno, eso es porque amo la antropología. Bien, la rama de la antropología que entraría acá a tallar en esto que les comento es la antropología simbólica. Básicamente es la antropología que se dedica a analizar distintas mentalidades. Como les decía, que es la mentalidad moderna occidental, es la que está basada en la filosofía racionalista, la ciencia positiva y la lógica aristotélica. Es una lógica causal mecánica, fragmentaria y reductiva. Lo demostrable empírica y científicamente es lo válido. Eso es lo que consideramos como real o científicamente comprobable. Hay un antropólogo que se llama Clifford Geertz, que escribió un libro que se llama La interpretación de las culturas, y él dice que una cultura es un sistema de concepciones expresadas en formas simbólicas por medio de las cuales la gente se comunica, perpetúa y desarrolla su conocimiento sobre las actitudes hacia la vida. Dice, el hombre está suspendido en una telaraña de significados que él mismo ha creado. Esa es como su frase hit, ¿no? El hombre ahí como una araña, como un tipo pegado en una telaraña de significados que él mismo armó, ¿no? Justamente la telaraña que armó el racionalismo occidental moderno es la que les acabo de describir antes. Lo que voy a tratar de elaborar en esta charla es la idea de que el género fantástico, como les decía, es una manera de salirse de las telas de esa telaraña. El género fantástico no como una manera de fugarse, sino como una manera de integrarnos a una realidad más amplia, que incluye a la racionalista, pero que no se agota en ella. Siguiendo la idea de la telaraña, para vernos como arañas que pueden transitar en la tela, pero a la vez salir de la tela y caminar por fuera. Por eso tenemos que entender a la categoría afectiva de lo sobrenatural, no como una fuga, sino como una manera distinta de acceder a lo conocido, a través del símbolo, de la movilización de la emoción. La narración literaria con sus procedimientos, ligada a esta posibilidad de ligar lo racional con lo mágico. Y aquí cabe citar a otro antropólogo, Raymond Fraser, que en su etnografía La rama dorada afirma que la metáfora es magia por imitación, mientras que la metonimia es magia por contagio. La idea de poder hacer magia con el lenguaje. Como les nombraba recién, hay una categoría que se llama la categoría afectiva de lo sobrenatural, una categoría ahí muy ganchera, ¿no? Yo dije, tengo que poner eso, ¿no? Te queremos. Yo dije, capaz que alguien que anda buscando mimos se acerca, ¿no? Categoría afectiva. No, fue eso. Te queremos, Guerrieri. Buscando la categoría afectiva de lo sobrenatural. Es una categoría, no es mía obviamente, sino que es de un antropólogo que se llamó Levi Brul, sociólogo y antropólogo francés, nació en 1857, falleció en 1939, y se dedicó al estudio de las mentalidades de los llamados pueblos primitivos. Esa es otra cuestión. A todo aquello que no es occidental se lo solía llamar primitivo. Quedó esa marca y uno dice los pueblos llamados primitivos. ¿Cómo son las representaciones colectivas sobre lo real de los pueblos no occidentales? Vamos a llamarlo así por darle otro término. El elemento cognoscitivo está adherido a un elemento emocional, por lo que las representaciones de la mentalidad primitiva no se parecen a nuestros conceptos. Estas representaciones tienen un carácter místico. ¿Qué es un carácter místico? No está pensado en el sentido religioso, sino en la creencia en fuerzas, influencias y acciones no perceptibles por los sentidos y sin embargo reales. Por eso acá no habría que distinguir entre real y no real, ¿no? Sino que para un habitante de una cultura, de un pueblo nombrado como primitivo,
Hay elementos que no se perciben con los sentidos, pero que son igual de reales que los perceptibles. Hubo una crítica inicial a Levi Brühl porque pensaba dicotómicamente, que no habría dos maneras de ver el mundo, una racional y moderna, propia de la civilización occidental, y otra mística, propia de los primitivos, sino que habría como una especie de switch mental en el que podemos experimentar ambas mentalidades. Ninguna de las dos más real que la otra. Levi Brühl supera esta visión mediante la incorporación de la categoría afectiva de lo sobrenatural, que es lo que les comentaba antes. Por lo tanto, no hay que pensar que esa manera de ver el mundo mística es algo que corresponde a otras culturas, a otras mentalidades, sino que nosotros también la tenemos, pero con un acento mucho menor que la racional. De alguna manera lo que voy a tratar de mostrar es que el género fantástico justamente experimenta con esos switch, justamente, con darnos el paso a esa mentalidad dormida. Como le decía, esta categoría no está pensada la categoría afectiva de lo sobrenatural en un sentido lógico, sino como un principio de unidad, como una especie de coloración o tonalidad que tiñe el mundo cuando esta categoría entra en acción. Es la capacidad del ser humano para participar en la totalidad. Se liga a la categoría de lo sagrado, a la experiencia mística, en contraposición con la experiencia positivista. Esta manera de acceder a lo real, que está presente también en el hombre occidental moderno, generalmente dormida, en ciertos pueblos llamados primitivos ocupa un lugar preponderante. A los ojos de los primitivos el mundo es tanto mítico como causal mecánico a la vez. No hay contradicción entre ambas visiones. Lo que habría son distintos acentos. El mundo sobrenatural que inquieta y perturba a nivel inconsciente el orden instituido por el fetichismo cientificista de Occidente no deja de manifestarse, pero en nuestro caso es exorcizado a través del arte y la literatura, pues el artista y el poeta activan en gran medida las estructuras mentales originarias y por eso son los llamados a mostrar al hombre escéptico de las sociedades industriales signos y fragmentos de lo real desconocido. La magia, el azar, los sueños, las visiones, la relación con el mundo de los muertos y la irrupción de entidades autónomas capaces de manifestarse en nuestro registro de coordenadas espaciotemporales, son los elementos básicos que integran el cuadro de la percepción mística. Lo que el occidental moderno, protegido por el prejuicio y la prevaloración, denomina creencia, para el primitivo o para el hombre tradicional de las culturas no occidentales, es una vivencia ampliada, el sentimiento de un contacto directo con lo desconocido. Los hilos que conectan la trama son expresados en lenguaje simbólico. La consustancialidad pura entre lo natural y lo sobrenatural, entre lo visible y lo invisible. Esa es una manera de conectar lo real con lo místico. Otra es participación por medio del símbolo, y ahí entraría la literatura. Y otra es representación por medio de un símbolo conceptual, que esa es la clásica de Occidente. Bien, vamos a algunos ejemplos, vamos a corrernos de todo este andamiaje teórico. La brujería, por ejemplo. Se revienta una casa porque cae un árbol. El hecho real de que cayó un árbol causa efecto, está ahí y rompió la casa. Ahora la pregunta que se haría un místico es, ¿por qué cayó ese árbol y no el otro, el de enfrente? ¿No? ¿Por qué se reventó esa casa y no la otra? ¿No? Ahí está lo que sería la participación emotiva en los hechos de lo real, mediados por lo místico. Por ejemplo, la ley de no contradicción ontológica, que es una ley de la lógica aristotélica. Una cosa no puede ser lo que es y otra cosa al mismo tiempo, ¿no? Hay unos pueblos que se llaman pero bueno, deben seguir existiendo, pero completamente mezclados con la cultura occidental, que es una fagocitadora de mentalidades. Los Bororó de Brasil se representan a ellos mismos como seres humanos y loros rojos al mismo tiempo. O sea, ellos son los Bororó y a la vez son loros. Porque lo que les rige principalmente no es la contradicción, sino la experiencia mítica. Lo que Levi Brühl llama la ley de participación.
La palabra bororó, para nombrar a los loros rojos, es una palabra que incluye a los loros y a ellos mismos. Los bororós son a los loros lo que la oruga a la mariposa. Los loros son heredados de generación en generación porque los espíritus de los familiares residen temporalmente allí, de la misma forma que el espíritu reside en los humanos antes de irse a otro mundo. Se convierten en loros para ser bororós. La palabra aroe, que describe a las plumas rojas del loro, es la misma palabra que se usa para alma, espíritu y antepasado. Las plumas son el medio material, el símbolo, antes hablábamos de un símbolo que conecta las dos maneras de pensar. Las plumas son el medio material con el que los bororós se crean a sí mismos. Solo en tanto pájaro que sobrevuela pueden ver la sociedad como un todo. Convertirse en loros es adquirir completa humanidad, en el sentido de seres sociales capaces de trascender y recrear la estructura y significado de la vida social. Otros pueblos primitivos. Una forma de ver al individuo. La sombra forma parte del individuo. Las huellas que deja el individuo son parte del individuo. Todo aquello que sale o que ha estado en contacto con el cuerpo forma parte del individuo. Orina, sudor, ropa, uñas. Para los caribeños de la Guayana Francesa, los animales viven y actúan como los hombres. Pero no es que lo piensen, sino que lo sienten. Van a su trabajo, cazan, cuidan de su familia. Los animales son representados como hombres. A los ojos del malayo, los tigres son seres humanos que para alcanzar sus fines toman la forma de un tigre. Bien, y les voy a dar un ejemplo último y voy a ir cerrando la charla con un cuento breve de Cortázar. Así polemizamos acá con el amigo. Pero esta es de la anterior, ¿no? Marshall Salins tiene un libro que se llama Islas de Historia, donde narra las peripecias del capitán Cook cuando visitó las islas hawaianas en enero de 1779. Su llegada coincidió con el festival religioso local que celebraba la llegada de Lono, el dios de la paz y la agricultura. De acuerdo a las tradiciones religiosas hawaianas, Lono provenía de la distante tierra de Kahiki, un lugar mítico al que ningún hawaiano había ido antes. A su llegada a la isla, los sacerdotes locales lo agasajaron y lo llevaron a los templos para realizar las ceremonias del festival de Makahiki. Lo recibieron como un dios, básicamente. Cook se fue de la isla, pero tuvo un inconveniente en alta mar y se vio forzado a volver 10 días después, porque necesitaba reparar el barco. Pero no tuvo la misma suerte. La época de celebración del dios Lono ya había terminado. Se te acabaron tus 5 minutos de fama, Cook. Ahora era la temporada del dios Ku, el dios de la guerra. A su regreso, Cook se encontró con miles de personas dándole la bienvenida. De acuerdo a la tradición religiosa, Lono debía ser asesinado, de manera tal que el jefe gobernante del momento pudiera adquirir los poderes divinos del dios agonizante. Así pues, el capitán Cook, quien los hawaianos pensaron que era Lono, fue asesinado por una multitud de nativos. Bien, hay otro texto que les recomiendo, que no lo voy a leer ahora ni a profundizar en él, que es el capítulo 10 de Antropología Estructural de Lévi-Strauss, que se llama La eficacia simbólica, donde Lévi-Strauss analiza un canto de los indios Kuna de Panamá, ahora que Panamá está tan de moda. Sí, esos son otros Panamá Son los Panamá Papers de hace años, ¿viste? Del fantástico. Sí. Y ahí lo que analiza es un canto de los chamanes de esa tribu para propiciar un parto difícil. Cuando hay un parto que no podía llevarse adelante, la partera se daba cuenta que la cosa no podía seguir adelante, llamaba al chamán. Y el chamán tenía preparado su cantito, eran unas 15 páginas, en las cuales describe una batalla que tienen que dar unos seres que se llaman los Nuchu, que son una especie de estatuillas que el chamán talla en ese momento, y que tienen que entrar por el canal de Mu
que no es una morada mítica, sino una simbolización de la vagina y del útero. Imagínense a la parturienta ahí sangrando, desesperada, y le viene a hablar del canal de Mu y qué sé yo. Pero justamente lo que sucede es que en esa cultura se cree en la efectividad de ese canto. Entonces la parturienta presta suma atención al canto y es una narración en la cual estas estatuillas libran una batalla en el interior donde hay toda una serie de monstruos. Todos esos dolores que la parturienta tiene, el chamán les pone nombres. Le voy a leer algunos nombres nomás, porque son muy buenos. Uno se llama el tío Yacaré, que se mueve hacia aquí y hacia allá con sus ojos protuberantes, su cuerpo sinuoso y manchado, agachándose y agitando la cola. Tío Yacaré Ticualele, que es de cuerpo lustroso, agita sus aletas brillantes, aletas que invaden el lugar, lo rechazan todo, lo arrastran todo. Nele Kirpanalele, el pulpo, cuyos tentáculos viscosos salen y entran alternativamente, y todavía muchos otros. Aquel cuyo sombrero es húmedo, aquel cuyo sombrero es rojo, aquel cuyo sombrero es multicolor, y así. Hay animales guardianes, el tigre negro, el animal rojo, el animal bicolor. Cuestión que lo que hace el chamán con esa descripción es ponerle nombre e imagen a cada uno de los dolores que la parturienta tiene. Se libra una batalla con esas estatuillas que él talló, una batalla imaginaria, y luego esos especies de soldados que libraron la batalla salen por el canal de Mu. Cuando entraban en línea. Cuando salen, entran en hilera, de manera de propiciar la apertura del canal. Y, dicen las malas lenguas, sucede el parto. Acá lo que vemos es una participación con el símbolo, una participación emotiva, lo que llamaba Levi Brühl la categoría afectiva de lo sobrenatural. El canto funciona porque la parturienta cree en ese canto como algo posible. Lo que no puede entender son los dolores caóticos que tiene su cuerpo. En cambio, sí puede entender esa narración, ese ponerle cuerpo y entidad a cada uno de esos dolores. Bien, cierro con el cuento de Cortázar. Lo deben conocer todos, ¿no? O lo leo 4 minutitos más, tengo. No sé, ¿tenés idea cuánto dura? ¿O lo leemos al final? Lo leemos al final. Claro. Es un cuento que es continuidad de los parques, donde a partir largo, de una metáfora bastante particular, justamente produce una participación con el lector ligada a lo sobrenatural. Bueno, eso. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Bueno, ahora le vamos a pedir a Martín Sancia Kawamichi que también reflexione sobre las coordenadas de lo fantástico. Al final se van cruzando puntos de contacto entre lo que va diciendo uno. Por ahí los caminos son distintos, pero a veces los cruces son muy interesantes. Martín tiene también obra como Juan José para niños, Breves historias de animales. Es un título mucho más largo, pero así empieza. No se lo acordaba ni el autor, así que imagínense. Mejor le digo Breves historias de animales. Breves historias de animales sabrosos, enamorados, Está inventando. Enlatados y hay... Y algo más. Hasta ahí llego, pero... Bueno, ¿vieron? No se lo acuerda ni faltan 15 adjetivos. Por eso. Es muy divertido. Fue finalista del premio Sigma, Martín, con Los poseídos de Luna Picante, que es otra novela. Sí, segundo premio. Segundo premio. También Sigmar le publicó 25 tarántulas y tiene una novela para adultos que es muy bonita, muy poética, que quedó finalista del premio Van, Van de novela. Lo ganó. Lo ganó, perdón. Bueno, fue finalista primero y después lo ganó. Él se apura, Martín. Yo iba a decir eso. Fue finalista y después lo ganó. Se llama Otaru, es una novela policial, vamos a decir, japonesa, que bueno, él podría explicar qué es eso. Pero mientras tanto queremos que nos cuente un poco cómo trabaja él en su obra lo que es las coordenadas de lo fantástico. Hola, buenas tardes. Cuando hablé con Blas, lo que él me sugirió
era que hablara justamente sobre esta novela Otaru, y que contara, bueno, cuáles eran los elementos de la cultura japonesa que había utilizado en la novela sobre el fantástico japonés. Y yo le dije que sí, empecé a investigar sobre el tema, a releer algunas páginas, a releer mi novela Otaru, bueno, y me di cuenta que no había mucho, en realidad, del fantástico japonés. Entonces, bueno, traté de abordar esta charla contando, bueno, cómo planeé la novela y de alguna manera hablo de lo fantástico, por lo menos cómo se da en este texto, como creo que se da lo fantástico. No tengo una idea, digamos, clara de lo que es lo fantástico, pero es decir, cada vez que escucho a alguien hablar de lo fantástico me convence. Digamos, yo estoy de acuerdo con todo, entonces, no tengo demasiado criterio. Incluso hasta dos personas discutiendo y para mí tienen razón los dos. Las dos. ¿No? Pero bueno, vamos a hablar. Primero les voy a contar un poco de qué trata Otaru y bueno, y después hablo. Bueno, Otaru, que significa luciérnagas en japonés, parte de un enigma. Enderki, no sé si conocen Enderki, es una ciudad del noroeste de la provincia de Buenos Aires, cerca de Pilar. Bueno, Enderki, a finales de los años 70, en medio de un extenso yuyal, hay una casa que, a causa de tener fama de maldita, fama de embrujada, permanece deshabitada desde hace mucho tiempo. La mala fama es tal que ni siquiera es utilizada como refugio para encuentros sexuales furtivos. Los chicos no juegan, nadie se acerca a esa casa, está maldecida. Es tan solo un estorbo del paisaje, como un tropiezo de la vegetación parásita. Pero una noche de otoño ocurre algo inesperado. De la casa empiezan a salir luciérnagas, muchas, cientos, y se quedan flotando allí sobre el techo. La gente de la zona, al ver el espectáculo, se acerca para obtener más detalles y pronto son más de 50 las personas que están allí observando. Entonces ocurre la segunda cosa inesperada. La puerta de la casa abandonada se abre y salen 4 personas, 4 sombras que sin decir nada huyen entre los pastos hasta perderse. Cuando aparece la policía, porque alguien la termina llamando, también atraídas por el espectáculo de las luciérnagas, en la versión de las sombras fugitivas y deciden entrar a la casa. Y ocurre la tercera cosa inesperada. El interior de la casa, lejos de parecer deshabitada, está decorada como si fuera una casa japonesa, con 2 biombos, futones, esterillas, tatamis. Y en una de las habitaciones, en la que encuentran una gran cantidad de pequeños frascos de vidrio, una botellita con éter, encuentran también papeles con planos y útiles escolares pertenecientes a una chica que hace unos días fue secuestrada por una agrupación que dice pertenecer a montoneros. Este es el enigma que se plantea en el prólogo de la novela, pero no obstante no se trata de una novela de enigma. Es más bien una novela negra con aventuras amorosas que tienen como inspiración artística el mundo flotantes de la Tsukiyo-e, que son imágenes del mundo, del entretenimiento y del placer, son imágenes, estampas japonesas, donde se retrataba la vida en el barrio de las flores de Kioto, en el barrio de las geishas. Las yungas, que son esas etapas, son ukiyo-e, pero eróticas, pornográficas incluso. Las parábolas zen, tanto chinas como japonesas, el libro de la almohada de Seijo Nagon, el oyoki de Kamo no Chomei, ¿sí? Las películas de Ozu, las de Mizoguchi, las de Kobayashi, las de Kitano, los haiku de Bayo, las novelas de Kawabata y las de Tanizaki en particular. Pero sin embargo, la mayor influencia la obtuve de la ceremonia del té, el teísmo. Durante varios meses pude presenciar en distintos ámbitos pertenecientes a la comunidad japonesa ceremonias del té en un silencio absoluto
Y recién cuando sentí que el té formaba parte de mis palabras y de mi sintaxis, es que la novela se convirtió en una posibilidad cierta. Buena parte de Otaru transcurre en la casa abandonada que mencioné al principio, la casa de los yuyos, que la imaginé inspirado en las suquillas, que son las cámaras del té, que había visto en grabados y en fotos, porque yo las ceremonias del té que presencié no estaban dando en el verdadero ámbito en el que se da una ceremonia del té, sino en salones grandes, porque eran en la embajada de Japón, en esos lugares, en una iglesia. Según Kazuko, en su libro del té, Tsushika puede significar casa de la fantasía. Tsukiya puede significar casa de la fantasía o casa del vacío o casa de lo asimétrico. Son tres acepciones del nombre que tiene la cámara del té. Es casa de fantasía porque es utilizada para servir de asilo a un impulso poético. Es casa del vacío por su falta de ornamentación. Los únicos elementos decorativos están allí para favorecer la meditación. Y es también casa de la simetría por estar consagrada al culto de lo imperfecto como inacabado, para que la imaginación pueda acabarlo a su gusto. La casa de los yuyos, en donde transcurre buena parte de la novela, puede cumplir con tres de estas acepciones, ya que es casa de la fantasía porque es utilizada para servir a un impulso poético, que en este caso es un secuestro sin sentido, tan sin sentido que fracasará por culpa de unas luciérnagas. Es casa del vacío, ya que está abandonada, carece de luz eléctrica y la ornamentación es mínima, mejor dicho, básica. 2 biombos con caligrafías y un jarrón que permanentemente son cambiados de sitio para quitarle al lugar el estigma de ser un aguantadero. Y es casa de la simetría porque reina allí lo imperfecto, lo inacabado. Hay penumbras que transforman lo visible en fragmentos. Hay un secuestro sin pedido de rescate. Hay un incesto asimétrico entre 2 hermanas, asimétrico porque una de ellas sabe que son hermanas y la otra no. Y hay una espera permanente e inútil. Creo que lo fantástico en Hotaru, se da por el modo en que estos dos mundos tan distintos, me refiero al Hyonkobu de las geishas y la Casa del Té, el barrio de las flores de Kioto, con el de la resistencia armada de la década del 70, pueden convivir. Mi estrategia, que no fue pensada de antemano, porque en realidad escribí la novela sin tener ni siquiera pensado sobre qué iba a tratar, sumando un capítulo detrás de otro, guiado por el tono, por la voz que había podido encontrar más que por la trama. Mi estrategia, repito, no fue lograr que estos dos mundos se fusionaran. La novela, digamos, no quise ponerle chimichurri al sushi, digamos, no fue esa la idea. La novela, por lo tanto, es despareja, imperfecta, porque la fusión la hubiera vuelto indomable para mi falta de destreza. Todo intento de amalgama hubiera hecho que la historia se hiciera muy difícil de sostener. Así que apelé a la imperfección, para que fuera el lector el que volviera a la historia verosímil, y no yo. Digamos que mi estrategia se la debo al teísmo, o mejor al zen. Quiero aclarar algo. En la historia de Hotaru no hay elementos sobrenaturales, no hay tampoco realismo mágico. Todo lo que sucede en la novela, por más fantasioso que parezca, puede ser sostenido, no sin esfuerzo, por las vigas del mundo real. Hay luciérnagas que echan a perder un secuestro. Hay una geisha que decide permanecer con los ojos cerrados hasta tener frente a sí a su amado que está en otro continente. Hay una ceremonia del té que se le ofrece a una secuestrada. Hay una geisha teniendo sexo con un montonero entre los yuyos de Derki. Pero nada de esto desafía la ley de la gravedad ni ninguna de las otras leyes que rigen el mundo de la materia. Pero sí aparece lo sobrenatural en unas historias, en 2 historias que uno de los personajes nos cuenta y en un sueño. Y si bien esos 2 cuentos y el sueño los imaginé sin basarme en ninguna fuente, hace tiempo encontré que había trabajado con elementos fantásticos pertenecientes a la cultura japonesa. Mencionaré el caso de algunos monstruos que aparecen en la guía de monstruos y fantasmas de Japón de Sekien Toriyama y que de un modo indirecto aparecen en Hotaru. Podemos encontrar al Yanari,
que es una casa que chilla y cuya fuente son los sonidos nocturnos que se producen en las casas a causa de la dilatación de la madera. Hay un monstruo, digamos, que es el que provoca esos sonidos. Después hay un monstruo que acá no lo puse, pero que es hermoso, que es cuando vos te despertás a la mañana y está la almohada fuera del lugar. Sí. Bueno, es un demonio que te roba la almohada. El roba almohada. Claro, claro. Se conoce hay un demonio que se encarga de sacarle el brillo a las maderas. Digamos que es increíble cómo los japoneses ven lo monstruoso, ¿no? También con un detalle, cosas que uno no repararía, claro. no se despierta, no va a reparar en los pliegues que deja una colcha. Bueno, hay un monstruo para cada cosa. Se encarga de hacer pliegues extraños en la sábana, con lo cual yo creo que uno vive rodeado. De monstruos. Sí. Después otro monstruo es el Takajo, que es el espíritu de una mujer celosa que espía a los amantes de un modo fantasmal. Esta es una mujer que tiene un cuello largo para llegar que llega al primer piso de los burdeles de Japón, y mientras está un tipo con su amante, miren y ven así un cuello de una mujer que los observa y con cara de celosa, está absolutamente resentida. El Nimenyu, que es un árbol cuyas flores son cabezas humanas. Esto en Hotaru aparecen unas mujeres que están secuestradas arriba de un árbol. Digamos, esto es parte de un sueño. Una chica habla el micrófono se despierta. Importante hablar del micrófono para que salga la filmación, el audio. Sí. Que en Hotaru aparece en una parte una chica que se despierta en una cabaña, quiere escapar, y desde la cabaña lo único que hay es un árbol, un álamo. Entonces ella trepa al árbol creyendo que se escapa, y cuando sube al árbol alguien le habla desde el árbol y se encuentra que arriba de ese árbol hay más chicas, y que en realidad el árbol no es ninguna sanidad, sino que es el lugar en el que están secuestradas. Hay chicas que hacen meses que están arriba del árbol, viven ahí y no pueden bajar porque si bajan las matan. Las matan, que es el tipo que las secuestra. Eso, de una manera, en realidad no me inspiré en este árbol, pero lo estoy tratando de juntar. Pero se parece. Y después, que es el Furutsubaki, no rey árbol monstruoso, es el de las camelias, que también es algo interesante. La camelia cae de una manera, dicen que parece un cuerpo muerto, parece un cadáver cuando cae al piso, entonces lo consideran una flor monstruosa. Digamos, hay monstruos inspirados en... O sea, es muy difícil para un japonés poder ver algo en paz, digamos, sin sentirse amenazado. Pero bueno, eso es básicamente lo que quería hablar. El otro día me preguntaron si Hotaru es realmente fantástica. Yo creo que no, que es más un realismo irresponsable, digamos, porque la escribí con absoluta irresponsabilidad y después cuando se publicó me quería matar, porque creí que no iba a poder defenderla de ningún modo. Pero bueno, esto es lo que quería comentarles y espero no haberlos aburrido. Gracias, Martín. Hay una cosa que no dije de Martín, porque ahí nos pusimos a hablar del título largo, y así como dije de Juanjo, que labura el horror, lo macabro, él remarcó, de Marcelo, que yo le llamé el fantástico vacilante. Yo creo que Martín entra un poco en esta mirada alucinada de la realidad y tiene una cosa de, quizás sea el delirio japonés, que suele pasar muchos autores. Yo me recuerdo por ejemplo, Fernando Sorrentino, que se lo piensa desde el fantástico y a veces no escribe fantástico, pero tiene como una mirada delirante, entonces son como
textos que se agrupan en forma familiar. Yo les voy a preguntar algo y después vamos a darle paso al público para que se saquen sus dudas. Ya que de 3, 2 mencionaron a Cortázar, un poco para Juanjo, para confrontar con Cortázar. Marcelo se quedó con ganas de leer el cuento, lo recomendó y la verdad que si alguno en la sala no lo leyó, que lo haga porque vale la pena. La verdad que es un ejemplo perfecto para entender todo lo que él estuvo trabajando. En todo caso, las preguntas para ellos dos sería: ¿por qué Cortázar, aunque vapuleado, sigue siendo como un mojón de referencia? Y en todo caso para Martín, si, como no lo nombró, si significa para algo Cortázar en su obra. Yo lo vapuleé, no. No, un poco para hacer quilombo, lo nombré así, pero a mí me gusta mucho. Hay cosas que no podría volver a leer de Cortázar. Cuentos que ya no sé, no me parecen. Las novelas, partes, no sé. Detesto decir esto porque se puso como de moda criticarlo y yo lo defendía cuando se empezó esa moda y después me di cuenta que no, que hay cosas que no puedo volver a leer de él y no sé. Pero capaz el problema es mío, no debe ser Cortázar. ¿Y por qué lo nombro? Porque me parece que no sé, sin caer en la historia, en hacer historia de la literatura argentina, que además no me siento muy capacitado, me parece que es como que junto con Borges, quizás Borges primero, ¿no? o Borges primero, como quien revitaliza el género, ¿no? Y lo pone ahí bien presente. Cuando acierta no hay con qué darle Cortázar, tiene unos 20, 30 cuentos increíbles. Te digo porque cuando me fanaticé, cuando lo descubrí, leí todos los cuentos, las novelas, o sea, me dediqué. Y después lo releí bastante cuando he dado talleres y esas cosas. No, yo, a ver, Marcelo, vos lo vas a defender, a mí me tocó la parte de vapulear, nada. No hace falta defender a Cortázar. Me habías preguntado por qué lo nombraba o si era importante. Igual sigue siendo una referencia. Y para mí sí, claro que es una referencia. Y en lo personal me sentí que aprendí a escribir con Cortázar. Sentí que podía escribir a raíz de leer a Cortázar. Con Poe encontré un tema. Cuando descubrí a Poe dije, se escribe estas cosas que a mí me gustan, vamos a escribir entonces. Y con Cortázar es como que encontré la manera de escribir. Por suerte después la desaprendí porque sería horrible haber publicado algo como imitador de Cortázar, que hay tantos y son lamentables. Como Borges, los imitadores de Borges, la verdad que no, que cuando se notan dan ganas de quemar el libro. Y bueno, con Cortázar pasa lo mismo. Ese tipo de frase, de cadencia, ese tipo de observación que tiene Cortázar, la puede hacer él. Cuando uno ve un imitador, o cuando a mí me pasa eso, no quiero salir corriendo, no quiero saber nada. O sea, me gusta Cortázar, no lo que deriva de él, tal vez me interese tanto. Y algunas cosas creo que son ilegibles. Hay capítulos de Rayuela que la verdad tenés que tener una candidez para leerlo en serio, o hay cosas de Cortázar que las lees al lado de algunas cosas de Fouil y te da vergüenza ajena. Pensar, este tipo escribió esto en serio, tenía 50 años cuando escribió esto, ¿qué les pasaba? Y cuando acierta para mí es insuperable, pero tengo esa dualidad con el tiempo. Reitero que el problema debo ser yo, no Cortázar. Bueno, voy a defender. Nada. No, tampoco entiendo lo que decís y yo coincido en casi todo lo que decís. Yo, ¿por qué lo traje? Porque cuando pensé en esto, la ley de la participación de Levi Brühl, hay justamente esto que los aborígenes Boloró se creían papagayos a la vez que ellos. Y hay un cuento de acá que se llama Axolotl, de este libro, que termina diciendo yo soy un axolotl. Y está exactamente esa misma idea de esta tribu brasilera en cuento. Entonces ahí agarré a Cortázar, lo fui y lo busqué. Después, bueno, lo releí a partir de esta charla y Continuidad de los Parques es un cuento que yo uso también en los talleres. Y tiene esta cosa también de la contradicción, como un narrador es fagocitado por su propia narración, ¿no? Eso que en la lógica aristotélica no podría existir, funciona como metáfora y uno lo deja como en offside. Me está hablando de algo profundo,
y a la vez a partir de una contradicción, una paradoja, son esas cosas que apelan justamente a lo que Levi Brühl llama como la ley de la categoría afectiva de lo sobrenatural, algo que es real pero que no atraviesa la razón. Y Cortázar, de hecho en muchas de sus entrevistas él habla de eso, de que él entendía el fantástico no como algo fuera de lo real, sino justamente como él percibía la realidad, una realidad ampliada. Entonces, en ese sentido, yo conceptualmente y con muchos textos me encanta y lo considero un genio, ¿no? Me pasa lo mismo que Juan, que hay cosas que disfruté mucho de adolescente y ahora digo, esto es un bodrio absoluto, pero de pronto me ha pasado de recordar escenas de haber leído a Cortázar, por ejemplo, cuando... Cosas así, ¿viste? Como si esto pasa nomás con ciertos autores, de haber estado entre amigos, escuchando un grabador en las lecturas de Cortázar, ¿viste? ¿Y cuántos autores generan eso? Digo, hay una cuestión de amistad que te genera Cortázar, de vínculo, que pasan los años y lo seguís queriendo a pesar de estas cosas, ¿viste? Coincido plenamente con lo que plantea Juan. Y de pronto, bueno, sí, hay ciertos textos que están ahí para el cuadrito, ¿no? De Cortázar también. Así que no, básicamente por eso lo traje a Cortázar. ¿Aló de acá? Bueno, a mí me pasó con... Voy a sacarlo. A mí me pasó con Cortázar que, hablando de la repetición de los primeros... Yo empecé leyendo los últimos cuentos de Cortázar. Y yo tuve la visión contraria, me pareció que se repetían los primeros cuentos, digamos, y no en los... la política, que en los primeros estaba... Sí, bueno, igual... Sí, pero en lo particular como lector a mí me gusta que un autor me lleve por lugares conocidos, digamos, hay algunos que por el afán de cambiar permanente, por ejemplo, Jim Jarmusch en el cine. Me hubiera encantado que las películas de Jim Jarmusch ahora siguieran siendo iguales a las primeras. Y no son iguales, no pudo repetirse. No pudo repetirse porque no le salió. Entonces, yo creo que uno hace lo que puede y el pobre Cortázar hizo lo que pudo y pudo mucho. A mí no es uno de mis autores preferidos ni uno de los autores que más visito, pero sí fue el primero en donde yo vi un estilo. Porque hasta ese momento yo venía leyendo traducciones de obras inglesas, o estaba leyendo autores ingleses traducidos, y leí No se culpe a nadie, creo. Y ahí vi un estilo, ahí vi que el tipo hacía con la sintaxis algo que yo no sabía que se podía hacer, que después lo vi en otros autores que lo hicieron antes que él, pero a mí me impactó eso. Empecé a pensar que había otra manera de contar las cosas y que quizás en un texto podría ser tan fascinante la manera de contarlo como el hecho en sí o lo que estuviera contando. Eso fue una revelación cuando era chico y yo lo amé. Después yo pasé una etapa de Onetti, digamos, que es un autor que me gusta mucho más que él y que también se repite. Onetti tiene... Yo no te lo perdono, ¿no? Sí, pero uno lo perdona a Onetti. Onetti, todos los personajes hablan igual, aparte, y todos hablan igual que él, digamos, las mujeres, todo, y uno lo quiere. Así que yo a Cortázar lo quiero por eso que me dio, también como de adolescente lo he leído, me impactaron, hay cosas que ya no las veo de la misma manera, como también hay gente que no la veo de la misma manera como la veía cuando era adolescente. Así que es alguien que admiro y que lo llevo en el corazón a Cortázar. No, es una crítica de un cuento de Cortázar. Hágalo, este es el momento. Yo lo quiero mucho, pero hay un cuento que... Ahí me di cuenta que había algo que está en octaedro, creo, el relato ese. Octaedro, no sé, si hay algún fanático, además de odiarme, me puede corregir. Que algo de los bungalows, se llamaba algo así, algo del bungalow, o no me acuerdo cómo era. Era un nene que escuchaba ruidos raros en el bungalow de al lado que estaban en la playa.
Y resultaba que era una pareja de lesbianas, y eso era el cuento. Me pareció tan pacato, tan... O sea, lo leí y dijo, esto me está contando el tipo que estas dos están cogiendo, perdón la expresión, ¿no? ¿Qué me está contando? Y era eso, ¿no? Tenía algunas cosas medias pacatas. Igual, no sé, me siento una basura hablando así de cortas. Se deben pensar que Bueno, hablaste de Fowl, la larga risa de todos estos años. Fowl, Claro, a mí me gusta mucho, el pero... el chiste era gran. Y Onetti se repite, pero es Sí, genial. sí, sí, pero son. Y todo la obra de Onetti es un fantástico, porque todo sucede en ese pueblo inventado por él, ¿no? Ese Santa María, que nombra al que le sueña al dios Brown. Dice, está la estatua de Brown, que es el que en la ficción inventa a Santa María en su mente. Claro, Es claro, una- claro, claro. Increíble, sí, sí. Bueno, gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Si no, le hago yo la última. A ver, ¿alguno? Esto es un remate. Bien, muy bien. Me perdí la pregunta. ¿Cómo es? Eh, Mira, no soy bueno para recordar ese tipo de cosas. Eh, no, no te sé decir. No te sé decir. Soy un desastre con la memoria. He leído un montón. Si por ahí voy y busco el texto, te digo tal. Pero ahora no. Así de fundación mítica no se me viene a la cabeza ninguno. Si te digo. ¿Tenés algo vos? Traelo así. Interesante. Sí. Perdón, te la debo. El señor de adelante levantó la mano. ¿Usted quería preguntar algo? Sí. Es interesante lo que traes porque de alguna manera el niño cuando todavía no está tan socializado en la lógica occidental, quizá todavía es capaz de percibir esa manera de ver el mundo más ligada a lo que hablábamos antes, la categoría afectiva de lo sobrenatural. Entonces, hay contradicciones que para niños no son contradicciones, porque todavía no ha mamado tanto la lógica y la manera de ver el mundo racionalista. Y uno lo percibe cuando charla con un nene o cuando ve las cosas que hacen cuando juegan. Y seguramente, lo del amigo invisible, yo no me acuerdo de haber tenido, pero vos ves a los chicos y hay algunos que afirman que han tenido amigos invisibles y no se les mueve un pelo, ¿no? Así que sí, entraría en eso. Entraría en todo lo que de alguna manera la lógica racionalista occidental niega y deja fuera. ¿Cuál? De los hombres, sí. Sí, un poco ateo, pero bueno. Es una idea. Bueno, Laura Ponce, que editora, quiere preguntar algo.
Sí. Sí. No, 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 eso fue eh, un chiste. En realidad tiene que ver también con la contemplación zen del mundo para un japonés. Y tiene que ver con la meditación. Reparan en determinadas cosas y hay un orden en las cosas. Y ante una mínima alteración del orden pueden crear una explicación, pero no creo que muchos de esos monstruos son inventados por el mismo pintor que hizo la guía. Que en realidad, digamos, es la posibilidad de imaginar a partir de un pliegue en una sábana. Eso es lo que más me interesa de cómo mira la cultura japonesa las cosas, ese detalle, porque yo veía que los monstruos que crea esta guía, ¿cómo es que se llama? Bueno, la guía Toriyama, Sekien Toriyama, esta guía, tiene 4 partes. Algunos son monstruos tradicionales, otros monstruos chinos, monstruos tradicionales de Japón, otros monstruos chinos que los japoneses los fueron adaptando, y otros son monstruos que él soñó. Y esta guía es del 1600 y pico. Y yo notaba eso, ¿no? Eso de observar la caída de una flor y imaginar un demonio allí, ver los pliegues, el desorden en una cama, imaginar también hay un demonio que le quita el brillo a las cosas de metal. Digamos, es increíble, increíble. Alguien que deja hojas, otro demonio que deja hojas tiradas en las puertas de las casas. Después hay una que roba, después hay otra que roba aceite de las lámparas. Eso. Pero vos lo ves, el monstruo es espantoso. Vos decís, tan horrible y haces esa pavada, digamos. Comete Claro. a alguien, ¿viste? No sé. Algo. Es una cosa desastrosa y no, el tipo, roba la lámpara, yo me muero. Y eso es lo que me llamó la atención y es hermosa esa guía por eso, ¿no? Ven o la posibilidad de la fantasía o de lo monstruoso, de lo mágico en un lugar donde creo que a uno con la mirada occidental le resultaría más difícil verlo allí. Lo vemos en otro lado, pero ellos lo ven allí donde nosotros casi no reparamos. Dime a dónde miras y te diré qué monstruo tienes, ¿no? Podríamos decir. Claro, claro, claro. Claro, sí, sí, es absolutamente distinto. Un fantasma es otra cosa para ellos. No, la idea occidental que tenemos de fantasma no tiene absolutamente. En el prólogo de ese libro hablan de eso, de, de justamente lo que es un fantasma. No vamos a encontrar ningún fantasma en este libro, en esta guía, que se parezca a los fantasmas que le tememos nosotros los occidentales, ¿no? Muchos sí son fantasmas, muchos monstruos parten de penas de amor, eso sí, de la cultura japonesa, tragedias amorosas. Sí. ¿Alguna pregunta más? Bueno. Uno a uno, ¿en qué están trabajando ahora? Bueno, yo estoy por terminé una novela hace poco que posiblemente se haga publicada y estoy escribiendo otra novela también de inspiración japonesa que va por la mitad y de la cual todavía ni siquiera tengo el título. Sí, pero va a suceder en Japón y no hay una mezcla de culturas. Es una historia que transcurre en Japón, imaginada, inventada. Sí.
No, la que se va a publicar se llama Naranjú y transcurre en La Matanza, no tiene nada que ver con... Es una novela negra, no, digamos que voy cambiando, digamos, un poco, y también tengo 2 de literatura infantil que también, ¿no? El único libro japonés hasta ahora que tengo es Hotaru, pero tengo ganas de volver a ese mundo porque fue una de las... fue cuando más disfruté la escritura, creo, que cuando escribí esa novela, y me gustaría y ahora estoy disfrutando un montón de lo que estoy escribiendo ahora. Que estoy buscando una palabra japonesa para el título, porque pensé que se iba a llamar Lágrimas, pero no me gusta la palabra lágrimas en japonés, porque quiero que el título esté en japonés, y estoy viendo, pasando por muchos títulos hasta ahora, quiero una palabra japonesa que me guste. Y espero que tenga que ver con la novela y no terminar eligiendo cualquier cosa, porque me gusta. No, Lágrimas es Namida. Y me suena agroquímico, Namida, o agua mata, sinamida, o agua mata hongos. Y es hermosa por ahí la palabra, pero está la sinamida y ya te caga la palabra, ¿viste? Te caga las lágrimas. Te pones a llorar. Claro. Marce. Bueno, yo terminé hace poco una novela que ahora tengo que corregir, o sea que estoy con eso es con lo que estoy. Se llama Oscuro y Rojo por ahora, se iba a llamar Rojo y Negro, pero ya existe, o sea que no pude, ¿viste? Oscuro y Rojo. Oscuro y Rojo está ahí, ¿viste? Pero bueno, eso pasa por no leer tanto, ¿viste? Le dije a un amigo y me dice, no, pero ya está. Bueno, Oscuro y Rojo. Y trabaja lo fantástico, es una novela donde lo fantástico tiene preponderancia. Trabajo la polarización a partir de un hecho político clave de los últimos años, que fue la votación del campo en el 2008. Toda esa crisis empieza ahí, la novela empieza en ese momento, y de alguna manera la polarización política se va transformando en polarización entre lo racional y lo sobrenatural. Hay como 2 grupos de taxistas de la noche, que un grupo representa como a una tendencia y el otro a la otra, pero lo que en un principio es político se termina transformando en sobrenatural realista, en una especie de batalla entre esos 2 polos. Y después aparece Lobizón, hay 7 hermanos taxistas. Es así, créanme, sí, es así. Uber los auspicia. Se tendría que llamar Uber ahora que lo pienso. Por ahí, ¿no? Así que eso. De alguna manera es la continuidad de un tema que a mí me interesa, creo que está en el aire constantemente, ¿no? La polarización, y que acá se rebautizó la grieta, ¿no? Pero y la novela, ahora va a salir una novela que es corte realista, que se llama Farmacia, donde también trabajo la polarización, pero a partir de algo realista. Pero bueno, lo que estoy ahora es eso, quiero corregirla y empezar de sacarla a la cancha. José. Yo estoy viviendo el pasado. Reedité esto, se va a reeditar este libro en otro país, capaz que se reedita acá inclusive. Y tengo algunos cuentos sueltos de antologías Bien. que me han pedido, siempre me piden cuentos de terror y reitero, no me gusta mucho, pero no me siento tanto como un escritor de género. Y tengo ganas capaz de escribir 4 o 5 cuentos más y hacer un libro de terror. Y decir, este sí es de terror, no me jodan más. Y reséñenlo y publíquenlo y toda la bola. Así que estoy un poco en eso, pensando, y no quiero reiterarme o caer en fórmulas ya tratadas. Y por eso me está costando, lo estoy pensando y no estoy escribiendo nada. Desde que edité Los Deseantes el año pasado, escribí un cuento solo y, no sé, de hace ya un año que no escribo nada. No me quita el sueño, voy leyendo, reedito. Pero bueno, sí, algunos cuentos de terror quizás tendré que escribir. Perfecto. También tiene un cuento de zombies, así que Tania se llama. Así que algo no está tan... Algo habrá hecho, Juanjo. Bueno, les digo, síganlos, que es muy interesante. Martín Sancia Amici, Marcelo Guerrieri, Juan José Bursi. Mi nombre es José María Marcos, que creo que no me presenté. Gracias por la atención y bueno, mañana es la última jornada de este Encuentro Internacional de Literatura Fantástica. Vengan, que siga habiendo charlas a partir de las 15 horas. El programa está en el ascensor, dijo Damián Blas Vives, en un ascensor
cosas de la literatura fantástica y bueno, si pueden volver, lo van a disfrutar. Buenas noches. Están en el-